Muy buenas noches, señores estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de la clase número 4 correspondientes a la materia de inglés. Bienvenidos, un gusto poder compartir con ustedes ya esta actividad con la cual damos por cerrado este proceso educativo que ustedes han venido cruzando durante este nivel educativo. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, estamos en la unidad número 5 gramática, y vamos a ver el tema número 4 con el cual damos por terminado este proceso educativo y la unidad número 5. Y corresponde o contiene los temas correspondientes a los verbos de movimiento en inglés, tanto take, write, drive, walk y get, cómo funcionan y cuáles sus actividades dentro de un diálogo dentro de la estructura gramatical. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 4, para poder desarrollar la presente actividad. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes actividades, realiza el siguiente ejercicio aplicando el presente simple. Vamos a ver qué es lo que tienen que hacer. Y aquí ustedes tienen una sopa de letras. Tienen el present simple, tienen el present continuous, las dos determinaciones, y tienen dos actividades que ustedes tienen que desarrollar. La primera dice complete the sentence with the correct form. Dice que completen las oraciones con la forma correcta. Ahí ustedes tienen unos espacios en blanco. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Copiar esas 10 oraciones y obviamente ir determinando con qué estructura gramatical tiene que completarse. Por ejemplo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Aquí nosotros tenemos, en la mayoría, tenemos que completar con el verbo to be, que es el presente simple. ¿Cuál es el presente simple? Estamos hablando de los tres auxiliares verbales, am, are, is. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente ir viendo cuál es el auxiliar verbal de las formas del pronombre personal correctas con las cuales se van fusionando. Por ejemplo, tenemos en la primera oración I. ¿Cuál de las tres formas del presente simple del verbo to be tendrían que ir ahí? ¿Será am, are o is? En este caso es am. Dice, I am French this month study. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Simplemente ahí van completando nada más. ¿Qué es lo que tienen que hacer en la siguiente? Dice find these words. ¿Qué es lo que tienen que hacer en la siguiente? Sopa de letras, simplemente encontrar las palabras que se les solicita en función del presente continuo. Es lo que ustedes tienen que hacer. Aquí tienen ustedes una lista de palabras las cuales ustedes tienen que encontrar en esta sopa de letras. Y esas son las dos actividades las cuales ustedes tienen que completar. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Me olvido alguna actividad. Esta primera etapa que dice complete the sentences with the correct form, esto ustedes tienen que copiar las oraciones e ir desarrollando correctamente en su hoja de trabajo. Por el contrario, la parte que ustedes tienen de la sopa de letras, ustedes tienen que imprimir, recortar, pegar en su hoja de tarea luego que han copiado las oraciones de forma manual y obviamente empiezan a desarrollar. De esa manera ustedes tienen que entregar esta tarea. Deben utilizar combinaciones de líneas, símbolos, colores e imágenes para ilustrar el contenido, la rotulación de la hoja, ya saben, eso es obligatorio. En relación al contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos ya en unidad número 5 con el tema verbos de movimiento en inglés, como son take, write, drive, walk y get, correspondientes a la semana última de la unidad 5, que es la semana 4, correspondientes a la fecha 23 de diciembre del 2025. Esta tarea permite entregas justamente desde el 23 de diciembre. La fecha límite de entrega es el 2 de enero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero. Esos son los tiempos en los cuales ustedes tienen que presentar todas estas actividades. Esos son los temas y los tiempos en los cuales obviamente se les ha informado cómo tienen que hacer su tarea, cuáles son los requisitos, cuáles son las estructuras en las cuales ustedes tienen que desarrollar este proceso educativo. Entonces vamos, una vez que se les ha explicado todo el proceso en cuanto al desarrollo de las actividades de su tarea, a continuación justamente vamos a iniciar con el desarrollo del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual y vamos a ir explicando qué son los verbos de movimiento. Y aquí nosotros tenemos justamente verbos de movimiento en inglés, como son take, write, drive, walk y get.
Todos los días nos movemos, caminamos, paseamos, corremos o vamos con prisa a algún lugar. Nos movemos de un lugar a otro. Para saber qué verbos en inglés necesitas usar, obviamente se les sugiere que obviamente ustedes se familiaricen con los más comunes. En particular, vemos o vamos a analizar los verbos de movimiento relacionados con el transporte. Hay que decir que los verbos de movimiento que van a encontrar más abajo normalmente se confunden o se usan de una forma errónea. Vamos a ver a continuación y conoceremos con el verbo, o vamos a comenzar con el verbo en inglés, en este caso con take. Usamos este verbo con la palabra bus, train, tax, cab o plane. Vamos a utilizar el verbo take siempre con bus, take train, take tax, take cab, take plane. No hay excepciones. Recuerda que tienen que decir I look a bus, I look tax y no decir I ride tax o ride bus. Eso está totalmente equivocado. La palabra ride normalmente se usa para decir que quieres viajar encima de algo. Por ejemplo, puedes decir I ride a horse. ¿Por qué? Porque ustedes van encima o la persona que habla va sobre el caballo. I ride bike, van encima de la bicicleta, voy encima de la bicicleta. I ride motorbike, voy encima de la moto. I ride scooter, voy encima del scooter. I ride moped, voy encima, obviamente, de este medio de transporte. Todo lo que nosotros nos subimos encima, obviamente, ahí lo utilizamos con ride. Pero no pueden decir ride con las preposiciones in, on. Nunca se los puede utilizar. O también la forma de decir right in attacks con la preposición in está totalmente incorrecto. Fíjate que las preposiciones no pueden decir right in attacks. Eso está totalmente erróneo. Nunca se puede utilizar con una preposición, ni con in ni con on. Esas dos son preposiciones. La palabra drive significa estar a cargo de un vehículo con motor. No pueden ustedes decir I ride a car. Esto es incorrecto y suena muy raro para los angloparlantes. Ustedes pueden decir I go by car, pero esto no significa necesariamente que tú mismo manejes el carro, por ejemplo. Sino ustedes, por ejemplo, pueden ir acompañando, qué sé yo, en un taxi, pueden ir en un bus. Obviamente, ahí, ¿qué es lo que están diciendo con el go? Que están guiando. Y no necesariamente significa que ustedes estén al mando o que estén manejando ese vehículo. Asegúrense de poner atención cuando usen la palabra walk. Este walk significa ir a pie. Pueden decir I will go by foot si estás hablando sobre ir a un lugar específico, pero más sencillo y natural suele decirse I will walk. No le, obviamente, esa es la forma más determinante en la cual se puede utilizar cuando obviamente decimos, por ejemplo, que estamos caminando al trabajo, por ejemplo. Entonces, ahí obviamente se utiliza este verbo, justamente esta estructura, cuando nosotros utilizamos walk. Entonces, ahí nosotros estamos indicando que vamos obviamente a pie. Ahora hablemos del verbo de movimiento en inglés get. Posiblemente sea uno de los verbos de movimiento más comunes y más utilizados dentro del idioma inglés. Hay diferentes expresiones como get in, get out y get on y get off. ¿Cuál obviamente es la diferencia entre estas cuatro formas? Get in, get out, get on y get off. Sobre todo este get out, hay que tener mucho cuidado. Cuando hablamos de get out, y lo hacemos de una forma con una expresión un poco despectiva. Le estamos diciendo a una persona, por ejemplo, que se vaya afuera, pero de mala manera, que salga de algún lugar, pero de mala manera. Entonces, sobre todo, ese get out hay que utilizarlo, hay que saberlo utilizar correctamente. En las frases get in, get out, el significado es entrar y salir. Get in, entrar. Get out, salir. Y normalmente se usan para medios de transporte pequeños como taxis o carros, obviamente bastante pequeños. Dentro de los ejemplos aquí tenemos I go in the car and drove away. Me metí en el carro y me fui, dice.
y tenemos la utilización, en este caso, got in. Vamos a ver el siguiente. Tenemos I need to get out of the taxi. Necesito salir del taxi. Estamos utilizando este get out justamente porque estamos indicando que vamos a salir. Las frases get on, por el contrario, y get off se usan para medios públicos de transporte de grandes dimensiones, como un avión, como un camión, un barco, un tren, algo que sea grande. Por ejemplo, tenemos She got off the train and saw him. Ella se bajó del tren y lo vio. La segunda oración tenemos, ok, I'm getting off the subway. See you later. De acuerdo, estoy saliendo del metro. Nos vemos luego. Entonces tenemos este get in. Entonces, esta determinación justamente que es en función de get off. Entonces ya saben, get on y get off. Get on igual entrar, get off salir, pero cuando estamos hablando de medios de transporte grandes. Pero si hablamos de medios de transporte pequeños, utilizamos las formas get in y get out para determinarlo. Es muy sencillo, solo necesitan entender el significado de las palabras y recordar las frases en las que se usan este tipo de verbos en inglés. Eso es todo lo que tienen que hacer. Cuando nosotros queremos indicar que vamos a entrar, que vamos a salir, qué es lo que vamos a hacer, nos vamos a mover de un lugar a otro. Ahora vamos a ver los verbos de movimiento cotidianos en inglés. Muchos estudiantes de inglés tienen problemas para hablar del movimiento que uno hace de un sitio a otro de manera cotidiana. Por ejemplo, en lugar de decir leave home, salir de casa, dicen cosas como go out from the home. Entonces ahí obviamente está mal utilizado. Y en lugar de decir get to work, llegar al trabajo, dicen cosas como arrive to job. Y eso no está correcto. Entonces la forma correcta es get to work, llegar al trabajo. Y nosotros ya habíamos visto en clases anteriores, justamente habíamos visto este go y este get, cómo se utilizaban. Puedes evitar la mayoría de estos problemas si dominas el uso de cuatro verbos: el go, el get, el leave y también el verbo be. Y vamos a ver a continuación, justamente aquí tenemos la explicación correcta cuando yo digo go, cuando yo digo get, para salir o llegar. Por ejemplo, yo digo go to school, yo digo ir al colegio. Significa cuando yo estoy saliendo de mi casa hacia el colegio. Yo utilizo go to school. Estoy saliendo, estoy yendo al colegio. Pero cuando yo he llegado al colegio, yo digo get to school. Llegué al colegio o llegar al colegio, pero significa que yo ya llegué al punto de destino. Entonces, ahí estamos utilizando esta determinación. Con el verbo be, por ejemplo, digo be at school, estar en el colegio. Recordemos que el verbo be significa ser o estar. Entonces, aquí tenemos be at school, estar en el colegio. Leave school, salir del colegio. Cuando ya no estamos yendo, cuando estamos regresando a la casa, yo puedo utilizar leave school porque estamos saliendo del colegio. Conviene aprender estas combinaciones de memoria, sobre todo con sitios comunes como work, trabajo, home, casa, algo que ya se recomendó obviamente en otras clases, como se había visto, como por ejemplo cuando estábamos viendo las actividades cotidianas. Ahí justamente se habló del verbo go, del verbo get, como obviamente se los estructuraba. Por ejemplo, aquí tenemos las siguientes oraciones. Por ejemplo, tengo go to work, ir al trabajo. Get to work, llegar al trabajo. Be at work, estar en el trabajo. Leave work, salir del trabajo. Entonces tenemos estos otros ejemplos. Ustedes pueden ver cómo determina la función del movimiento. Go, ir, recién salir. Get, llegar al trabajo. Be, estar en el trabajo. Leave, salir del trabajo. Entonces ahí tenemos los tres tiempos: de llegada, de estada, perdón, de salida, de llegada, de estancia y de regreso a la casa. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo se utiliza go, get, be y a leave. Observen cómo home es especial. No decimos go to home ni get to home, sino go home y get home directamente. Por ejemplo, aquí yo puedo decir, o obviamos esta preposición, en este caso at. Eso ya no se utiliza cuando yo voy a utilizar con home. Por ejemplo, yo digo go home, ir a casa. Get home, llegar a casa. Be at home. Solo en este caso con be, el verbo be, utilizamos la preposición not. Entonces digo be at home, estar en casa.
Leave home, salir de casa. Entonces, la mayoría, las estructuras go, get y leave no utilizan en este caso la preposición. Solo el verbo be utiliza la preposición had. Si aprenden estas combinaciones de memoria, realmente no necesitarán saber mucho más, pero para los más curiosos, vamos a ver cada verbo con más detalle. Y vamos a ver, por ejemplo, to go. To go, en esta primera instancia, no necesita mucha explicación, pero deben recordar que sus otras formas, when y gone, obviamente tienen características similares. Por ejemplo, yo digo, after dinner we went home. Después de cenar nos fuimos a casa. After dinner we went home. Went, irnos, salir. Entonces estamos en movimiento. Este es un verbo de movimiento. After dinner we went home. La siguiente, we've always gone to the same place for my birthday. Siempre hemos ido al mismo lugar para mi cumpleaños. Entonces, hemos ido. We've. Entonces, está determinando ese movimiento. Entonces, ahí nosotros podemos ver en este caso con la determinación to go. Vamos a continuación a ver con la siguiente determinación que es to get. Vamos a ver cómo funciona. To get es el verbo que más se utiliza cuando hablamos de llegar a un sitio concreto. En la mayoría de las situaciones queda mucho más natural decir to arrive. Lo siento si no se acostumbran, pero ustedes tienen que aprender que lo correcto, lo más correcto que to get, obviamente, es decir to arrive. Esa es la forma más determinante. El pasado de to get y got, el participio del pasado to gotten en inglés americano y got en el británico. Vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, yo digo when we got, mejor que, obviamente, arrive. To the airport, the plane had already left. ¿Qué es lo que nos dice? Cuando llegamos al aeropuerto, el avión ya había salido, es lo que nos dice. When we got. Entonces ahí estamos indicando cuando llegamos, un verbo de movimiento, de llegada. La siguiente tenemos if, with, left, leather, we would o have. Aquí ustedes tienen una variante, ustedes pueden utilizar got o también pueden utilizar got en cualquiera de las dos determinaciones. They're on time. Si nos hubiéramos ido más tarde, no habríamos llegado a tiempo. Cualquiera de los dos, tanto got como gotten, significa llegado. Entonces ahí cualquiera de las dos formas, las que más ustedes se acostumbren, es la que ustedes pueden utilizar. Cuando tiene el significado de llegar, el verbo to get le tiene que seguir el sitio al que llega. Si no se especifica un sitio concreto, entonces se utiliza arrive o get here. O también se le puede utilizar get there, como en el último ejemplo que hemos visto en este caso de esta determinación. Entonces aquí tenemos got there o puede ser gotten there. Entonces ahí estamos indicando. Por ejemplo, aquí tenemos las siguientes oraciones. Tenemos what time did you get? Este get está mal utilizado. Lo correcto sería what time did you arrive? Porque no estoy especificando a dónde llego. Entonces dice, en este caso, si yo voy a utilizar con get, yo voy a determinar a dónde llego, al aeropuerto, a la casa, al colegio, donde ustedes vayan a determinar. What time did you get school, por ejemplo? Entonces ahí estamos determinando. Pero si no lo voy a hacer de esa manera, simplemente le pongo what time did you arrive, que es la forma correcta. O también puedo decir what time did you get here, o puedo decir what time did you get there, cualquiera de las dos determinaciones. La primera dice a qué hora lo hiciste, a qué hora llegaste, y la última dice a qué hora llegaste aquí o llegaste allí. Cuando digo llegaste aquí, hago con here. Y cuando digo llegaste allí, yo digo con there. Eso quiere decir que yo puedo decir, llegaste a este punto o llegaste al otro punto. Por eso dice, ¿a qué hora llegaste aquí? Por ejemplo, cuando están llegando a mi punto de partida. Pero, o qué sé yo, se fue de viaje y yo le pregunto a qué horas llegaste allá, o en este caso allí, al punto de destino. Entonces, ahí utilizo. Puedo ser con here o puedo ser con there. La siguiente determinación, to leave, es un verbo importantísimo, pues lo utilizamos cuando hablamos de irse o salir a un sitio concreto. Debe verse esta entrega y también esta para leer más sobre este tipo de verbos.
Por ejemplo, tenemos to go out, se utiliza principalmente cuando hablamos de salir de forma social. Ahí utilizamos to go out, to go out. Este se utiliza principalmente para hablar de salir de una forma social, por ejemplo, para tomar un café. No utilices en contexto estas formas y vamos a ver por qué. Por ejemplo, aquí tenemos la primera oración, what time do you? No se puede decir go out from, sino digo what time do you leave work? ¿A qué hora sales de tu trabajo? Este go out from o no es la forma correcta. Esa parte no. La parte correcta sería what time do you leave work? Es una question, es una pregunta. ¿A qué hora sales de tu trabajo? Y la siguiente tenemos we. When out no se puede utilizar. Vamos a ver, vamos a determinar, pues pasa directamente. We leave early to avoid the traffic. Salimos temprano para evitar el tráfico, dice. Pues, ¿por qué? Porque no están determinando un sitio exacto. Entonces, estas dos determinaciones, obviamente, tanto go out como when out no se puede utilizar porque no estamos determinando a dónde exactamente estamos llegando. Y el más facilito, el verbo to be, que significa ser o estar. No se debería confundir con stay, que significa permanecer, quedarse o alojarse en un sitio. Pero no estar no significa estar. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Con stay, no se puede confundir. El verbo to be tiene que ir como está. Y se lo puede hacer en presente, en pasado y en futuro. Y en este caso, la primera oración está conjugada en futuro. Y le digo, I'll be on vacation next week, so I won't stay. Ese stay no va, está mal utilizado. Entonces quedaría so I won't be at the office. Entonces, stay, no, ¿para qué está de más? ¿Qué es lo que nos dice? Estaré de vacaciones la próxima semana, así que no estaré en la oficina. Es lo que nos determina. I'll be on vacation next week, so I won't be at the office. Es la forma correcta. Ese stay no se lo utiliza, no se puede confundir el stay. Por supuesto, ustedes deben tener cuidado con el pasado en las formas I, he, she, it con el was y you, we, they con el were en las siguientes preguntas. Por ejemplo, tenemos, is your boss at work today? ¿Tu jefe está en el trabajo hoy? Is your boss at work today? La siguiente, we went, you at home when I called you. ¿Por qué no estabas en casa cuando te llamé? Le está haciendo una pregunta, le está haciendo una question. Entonces, ahí nosotros tenemos la determinación en cuanto a la utilización justamente de estos verbos de movimiento que son fundamentales, saber en qué momento nosotros podemos comunicarnos, en qué momento nosotros podemos utilizar take, en qué momento podemos utilizar write, drive, walk y get. Y también hemos visto un poco en función de este tipo de verbos de movimiento cotidianos en función de go, get, be, and live y también el verbo be, como nosotros podemos determinar con el verbo be. Las determinaciones en función cuando nosotros queremos indicar que cómo ha llegado, que cuando ha salido y una serie de cosas más. Cuando hablamos de movimiento, que es obviamente trasladarnos de un sector a otro. Estas son las actividades que nosotros hemos visto en esta última clase correspondientes a la materia de inglés. Con esto damos por terminado a a este proceso educativo. Con esto damos por finalizado todas estas actividades que se han venido desarrollando durante todo este proceso académico. Señoras y señores, me despido de todos ustedes, no sin antes recordarles que tienen ustedes, por favor, que rendir a partir del 5 de enero el examen final correspondiente a esta época, a este periodo educativo. No es un examen opcional, es un examen obligatorio. Traten de cumplir con todas estas actividades para que no tengan ninguna dificultad el momento de ascender al siguiente nivel. Así que, señores y señores, cumplan con todas las actividades que se les ha propuesto. Les deseo que tengan unas felices Navidades, un feliz año nuevo y nos estaremos viendo hasta en una próxima oportunidad.